El día de hoy estamos muy contentos porque está con nosotros nuestro invitado especial, el maestro, el licenciado Gerardo Pérez, licenciado en Filosofía, colaborador en el área de información en la Comisión Diocesana de Pastoral Social y profesor, por supuesto, también en el Seminario Diocesano de Toluca. Bienvenido, Gerardo, nos da mucho gusto que estés aquí, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y con mucho gusto estamos aquí. Saludamos a todos los que nos escuchan y nos acompañan a lo largo de este programa. Muchas gracias, Gerardo. Propiamente vamos a estudiar con Gerardo, vamos a platicar en esta ocasión 40º año, carta encíclica del Papa Pío XI. Sabemos que esta fue promulgada con ocasión, evidentemente, de los 40 años de Rerum Novarum. Gerardo, por favor, compártenos al respecto. Sí, gracias. Bueno, en efecto, fue publicada al cumplirse 40 años de esta encíclica que sería fundamental desde entonces, 1891, del Papa León XIII, Rerum Novarum, y que prácticamente daría inicio a la tradición de la doctrina social de la Iglesia para nuestros tiempos. Y se puede decir que 40º año, pues es el documento social más importante del Papa Pío XI. Es prácticamente una encíclica que se integra a lo que llamamos en general pues el magisterio social de la Iglesia en nuestros tiempos. El momento en el que el Papa Pío XI presenta su encíclica pues fue la celebración de este aniversario, y fíjense ustedes, hubo un signo muy bonito, muy interesante, según los cronistas, los historiadores de ese entonces. Se realizó una peregrinación internacional a Roma, al Vaticano, precisamente un 15 de mayo, pero de 1931, en donde estuvieron invitados desde representantes de las clases patronales, corporaciones obreras, a la vez que sociólogos y estadistas, así como interesados en el mundo de lo social, y precisamente ante todos los asistentes, el Papa Pío XI presenta solemnemente su encíclica 40º año. Es decir, presenta un documento en donde se reconoce el aporte de Rerum Novarum, pero también un documento que invita a continuar esta labor social que como Iglesia estamos llamados a realizar en nuestro mundo. Y bueno, también es importante decir que el Papa Pío XI pues fue un pontífice que impulsó durante su pontificado el apostolado laico, el apostolado social, y es reconocido, tenemos memoria del Papa Pío XI por haber fundado la Acción Católica, es decir, para ese entonces pues la más importante expresión del apostolado social para los laicos. Y como paréntesis, en México se establece la Acción Católica el 24 de diciembre de 1929, siendo su primer director pontificio, quien entonces era arzobispo de México, don Pascual Díaz y Barreto, y el lema de la Acción Católica fueron unas palabras también del Papa Pío XI, y por las cuales también lo recordamos mucho, que son las palabras, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Es decir, el reino de Cristo tiene como signo la paz, y la paz es fruto de la justicia. La paz es fruto de la realización de la justicia en nuestra sociedad. Y a grandes rasgos, 40º año es lo que propone. El tema de la justicia, el tema de la dignidad de los trabajadores y el tema de la restauración social. En ese entonces, el diagnóstico que está realizando el Papa Pío XI sobre la realidad de la posguerra, porque acordemos que había pasado la Primera Guerra Mundial y que prácticamente lo que faltaba para la Segunda, es decir, estábamos en un momento de y por lo tanto de tensión política, económica, social, etcétera. Para ese entonces el diagnóstico y por el cual se puede sintetizar el contenido de 40º año es lo que dice el Papa Pío XI, la restauración cristiana de la sociedad. Restaurar la sociedad. Restaurar es volver a componerla, sanarla y de algún momento recuperar las estructuras que le dan solidez a nuestra sociedad. Una estructura comenzando por la familia, comenzando por la educación, comenzando por los ámbitos laborales, etcétera. O sea, prácticamente eso es lo que propone 40º año.
Bueno, Gerardo, ¿y desde qué enfoque es que se propone esto en esta carta encíclica? Que bueno, pues, como ya lo mencionas, realmente muy importante también, sobre todo por esta cuestión de la acción católica. ¿Cuál es el enfoque que se maneja en esta encíclica? Puede decirse que esta carta encíclica, pues de alguna manera marcó las directrices de todo análisis sobre la sociedad desde la perspectiva cristiana. En ese entonces se decía sociología cristiana. En ese entonces se publican muchos libros en el mundo católico con este tema, sociología cristiana. Imagínense ustedes unir una palabra que procede del positivismo y unirlo con el ámbito de lo cristiano. Pero esa era la necesidad. El mundo cada vez se va acomplejando, en inicios del siglo XX, la guerra mundial que se va desatando y que genera graves consecuencias, y la tensión económica, política y social está fuertísima. Entonces habría que analizar esa situación. ¿Y para qué analizar la realidad social? Pues para buscar caminos de solución. La Iglesia, en su vocación por el caminar de la historia, tiene que orientar al hombre y a la humanidad entera pues hacia un camino correcto. No puede renunciar la Iglesia a esta vocación. Por eso el Papa Pío XI reconoce en Quadragesimo Anno que una de las vocaciones fundamentales de la Iglesia es precisamente plantear, proponer directrices para analizar la realidad social y para intervenir en ella. Contempla además, en ese entonces está evolucionando el socialismo y las nuevas estructuras sociales después de la Primera Guerra Mundial, y ante estas situaciones el Papa reconoce que se necesitaba una nueva visión orgánica y ética del orden económico, pero no solo a nivel continental, porque todavía el Papa León XIII, su perspectiva de enfoque es Europa. Sin embargo, el Papa Pío XI amplía esta perspectiva y ahora reconoce que los problemas sociales son problemas de carácter mundial, es decir, afecta a toda la humanidad, afecta a todas las naciones y afecta a todos los hombres. Por lo tanto, ese es el enfoque, ¿verdad?, a partir del cual se desarrolla esta importantísima encíclica que será catalogada como una de las principales encíclicas al principio del siglo XX. Claro que el Papa Pío XI, pues obviamente su realidad de la que vive pues no es la misma que hoy estamos viviendo, y sin embargo la doctrina social de la Iglesia, desde que se va desarrollando, pues tiene elementos que siguen siendo actuales, que siguen iluminándonos para analizar nuestra realidad y para intervenir en ella. Una directriz de acción que propone el Papa Pío XI es promover al trabajador, es decir, en ese entonces era promover al proletariado. ¿Y cómo podemos promover? Dice, hay que ampliar las oportunidades de trabajo. Y fíjense, al respecto, el Papa Pío XI dice estas palabras, lo saco directamente del texto de la encíclica, y creo que esto sigue siendo actual. Yo cuando leí esto me pareció magnífico, porque si le propusiéramos a quienes invierten, al empresario, a quienes generan fuentes de trabajo, esta directriz, pues nos ayudaría de alguna manera a mejorar algunas realidades. Y lo voy a citar a la letra. Dice el Papa Pío XI: el que emplea grandes cantidades en obras que proporcionan mayor oportunidad de trabajo, con tal que se trate de obras verdaderamente útiles, practica de una manera magnífica y muy acomodada a las necesidades de nuestros tiempos la virtud de la magnificencia. Fíjense, es decir, quien vive la virtud de la magnificencia es porque realiza grandes cosas, grandes acciones. En este caso podríamos decir, quien invierte más, no solo ni únicamente para beneficio propio, sino para los demás, por ejemplo, para bien de sus trabajadores, y en último término, para el bien común, ese podría decirse que es un magnánimo. Okay. Fíjense, esta directriz tiene consecuencias éticas, morales, pero también tiene consecuencias empresariales, digámoslo así.
El empresario, supongo que cuando inicia su caminar como tal, pues tiene ideales, tiene metas. ¿Por qué no proponerse esta meta? Llegar a vivir la virtud de la magnificencia. Es decir, llegar a hacer cosas grandes para beneficio de todos los que de alguna u otra manera forman parte de mi empresa, de mi fuente de trabajo, etcétera, de mi proyecto laboral. Para que al final de cuentas sea también benéfico para el bien común. Claro. Okay. Sí, el centro de atención de la doctrina social de la Iglesia desde entonces hasta ahora es y será la persona humana. En la medida en que nosotros, ¿verdad?, realicemos inversiones, pues hay que invertirle al bien de la persona. Claro. ¿Sí? Es una inversión que nos va a dar resultados no en un plazo inmediato, sino nos va a dar resultados permanentemente. Cuando invertimos por la persona, cuando le invertimos a favor de la persona, esa es una obra loable, es una obra digna de reconocer. ¿Sí? No podemos satanizar, como lo hizo en su momento el socialismo, de decir no queremos propiedad privada, no queremos nada de esto. O sea, eso es una forma de descalificar a quienes son empresarios, a quienes son empleadores, a quienes son patronos, etcétera. No podemos decir eso. El magisterio social de la Iglesia reconoce el papel fundamental que tienen estas personas o estos equipos empresariales para crear fuentes de trabajo. Y el Papa Pío XI, ya desde este entonces, principios de la década de los años 30, está proponiendo esta directriz. Está proponiendo, si ustedes quieren, este ideal que puede ser abrazado, que puede ser asumido por cualquier empresario, sea cristiano o no. Una persona que invierte para bien, no solo de uno mismo, sino de los demás, es una persona que realmente puede catalogarse como magnánimo. Wow. O sea, esta palabra hoy nos parece desconocida, ¿no? Como que sí. Eso de magnánimo, eso. Pero ya en este entonces está diciendo algo muy importante. Porque es una necesidad sentida. Porque el Papa Pío XI reconoce que hay que velar por el trabajador, y en la medida en que velamos por el trabajador, por el obrero, hay que velar también por el patrón, por el empresario, por el empleador. A grandes rasgos. Otra directriz es que la autoridad pública ayude a las empresas para que paguen salarios justos. Es decir, que el Estado tenga entre sus responsabilidades fomentar los proyectos empresariales, fomentar la empresa, pero con un fin, que paguen salarios justos. Otra directriz, inculcar a las instituciones económicas el espíritu de colaboración y el espíritu de justicia. Tenemos que inculcar. Hoy llamamos a esto ética empresarial. El Papa Pío XI está hablando de el espíritu de colaboración y el espíritu de justicia. Es la ética empresarial. Sí, no es otra cosa más que eso, claro. Exactamente. Sí. Y miren cómo ya ahorita a todos nos parece novedoso. Sí. Algunas personas, el hilo negro. aquí, confiándoles algo, cuando uno platica, pero esto yo lo leí, lo acabo de leer y pensé que era nuevo, que era original. No, pues mira, esto en 1931, en estos años se está diciendo esto. Con otras palabras, con otro enfoque, pero el sentido es el mismo. Ética empresarial. Además de que el Papa inculca o motiva, impulsa a las instituciones económicas al espíritu de justicia y colaboración, también llama a la acción cooperadora a nivel internacional. Esto también es importante, por lo que les decía yo hace un momento, en razón de que los problemas económicos, sociales, políticos que se están suscitando en ese entonces tienen no solo consecuencias de carácter regional, local o continental, sino tiene consecuencias globales. Ya ahí hay signos de que está desarrollándose o están haciendo una conciencia de globalización. O sea, aunque no lo nombran como tal, aunque no se menciona a la letra, pero el Papa Pío XI ya reconoce que un problema social tiene consecuencias globales.
Y fíjense, esto es un avance en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. Unos Sí. dirán en el desarrollo del análisis social de la Iglesia, pero esto es un avance. La doctrina social de la Iglesia va desarrollando este tipo de directrices de análisis porque el mundo está cambiando, porque la sociedad moderna de ese entonces está evolucionándose a ritmos casi vertiginosos. Estamos entre las guerras mundiales y por lo tanto todo eso está provocando una crisis humana muy importante, pero también está provocando una enorme desilusión al proyecto de la modernidad. ¿Y cuál es ese proyecto de la modernidad? El ansiado progreso. ¿Cuál progreso podemos decir en medio de la masacre, la crisis, en medio de todos aquellos, ¿verdad?, que murieron a raíz de las guerras? No se puede decir. Y además un factor muy importante en ese entonces, que sigue siendo centro de atención hasta hoy en día, es el tema económico, el tema de la acumulación de las riquezas. Y el Papa Pío XI, vuelvo a citar unas palabras directamente de su encíclica, dice un diagnóstico tremendísimamente importante. Dice: primeramente, salta a la vista que en nuestros tiempos no se acumulan solamente riquezas, sino se crean enormes poderes y una prepotencia económica despótica en manos de muy pocos. Muchas veces no son estos ni dueños siquiera, sino solo depositarios y administradores, que rigen el capital a su voluntad y arbitrio. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo aquí el Papa Pío XI? O sea, hoy en día existen entidades no solo de carácter personal, sino de carácter corporativo, que están casi dominando, ¿verdad?, las bases que le dan sustento a nuestra propia sociedad. Una de esas bases es el poder económico. Y lamentablemente estas entidades sociales, estas entidades corporativas, sean empresas, sean lo que sean, tienen a su disposición prácticamente los hilos de nuestra propia historia. Y lamentablemente lo están llevando por el despotismo, por el abuso, por el lucro, por la explotación y por todo esto. No podemos seguir así. No podemos caminar de esta manera, porque el Papa Pío XI, como todos sabemos dentro del seno de la Iglesia, el hombre por naturaleza, ¿verdad?, desea el bien. Y pareciera que en este entonces lo que se desea es lo contrario. Uh-huh. Con esta necesidad o con este impulso de acumular o de tener el control o la hegemonía tanto del poder político como del poder económico. ¿Y por qué está diciendo esto? ¿Por qué estará diciendo esto? Pues porque no solo se está desarrollando el capitalismo de corte liberal, ni se está desarrollando el socialismo, sino que ya está entrando en escena un régimen político y económico que fue característico del siglo XX, los famosos totalitarismos. Sí. ¿Sí? O sea, ya después vendría el nazismo, el fascismo, etcétera. Uh-huh. Sí, Rusia también, la antigua URSS, el leninismo. Uh-huh. Todos estos regímenes totalitarios es lo que buscan: el control casi absoluto del poder económico y del poder político. Pero ¿a costa de qué? Pues a costa del bien de las personas. Entonces nos estamos enfrentando ante este escenario. Y por eso el Papa Pío XI reconoce, con esto que les leí de su encíclica, que lamentablemente, ¿verdad?, los que están acaparando tanto el poder político como el poder económico muchas veces actúan despóticamente y realmente están llevando los rumbos de nuestro mundo hacia un fin que no corresponde al ideal de nuestra sociedad, que es el bien común de todos y en último término la felicidad de todos. ¿Por qué, Gerardo, estamos actuando como sociedad justamente al revés, como si fuera completamente lo contrario? ¿Qué está pasando? Bueno, se podría decir varias cosas, pero una respuesta
que ayudaría a entender la pregunta que haces, pues una respuesta es lo que hoy está diciendo el Papa Francisco. Estamos viviendo una crisis civilizatoria de grandes magnitudes. Es decir, el hombre, el ser humano, está perdiendo su vocación. Es decir, está olvidando para qué está aquí. Es decir, estamos poniendo por encima el interés individual, por encima el consumismo, por encima la ganancia, el lucro, la acumulación de la riqueza, y estamos olvidando la parte fundamental y sin la cual la sociedad no camina adecuadamente, que es la preocupación por el otro. Los obispos en Aparecida en 2007, si no me equivoco, dijeron algo que hoy sigue siendo latente. Dicen, hoy en día, en nuestra sociedad actual, sí, no es que haya excluidos sociales, no es que haya discriminado, sí lo hay, pero lamentablemente lo que hoy ya se percibe es que hay gente que sobra, hay gente desechable. Es muy fuerte eso. O sea, hay gente que prácticamente está excluida de todo anhelo de felicidad, de todo anhelo de bien. ¿Sí? A raíz de esta situación despótica que ya diagnosticaba el Papa Pío XI, de el afán de tener el control absoluto del poder y fundamentalmente del poder económico, y a costa de lo que sea y por encima de lo que sea. ¿Sí? Eso en términos bíblicos es el origen, pues, del mal. Es un Porque falso acuérdense ídolo. que el origen del mal es la soberbia. Ujú. Así es. O sea, el querer ser como Dios, Uf. ¿no? Es decir, el ponerse por encima del proyecto de Dios. El proyecto de Dios es lo que llamamos en términos un poco teológicos, lo voy a decir, el reino de Dios. El reino de Dios es el reino que se desarrolla bajo los signos de la justicia, el bien común, la reconciliación, la solidaridad, el perdón, etcétera. Por encima hay un proyecto que quiere estar muy alto de este proyecto, y es el proyecto del poder, del lucro, de la soberbia, del hedonismo, de la ganancia exacerbada, etcétera, y a costa de lo que sea. Y esta crisis civilizatoria, ya para terminar con mi comentario, esta crisis civilizatoria, dirá el Papa Francisco, está generando otra crisis que hoy es una crisis preocupante en todos los sentidos, que es la crisis ecológica. O sea, con tal de ganar, el ser humano de hoy no le importa, ¿verdad?, devastar bosques enteros, no le importa contaminar ríos, no le importa Nada. O sea, estamos encegados por el poder, como se dice bíblicamente. Entonces, pues esa es la ruta que estamos caminando como civilización, como humanidad. Pero tenemos que reconocer, tenemos que llegar al punto para reconocer que no es la ruta adecuada, que esa ruta nos está llevando pues a nuestra propia muerte. Uh-huh. Dice un filósofo alemán, Franz Hinkelhammer, que pareciera que estamos viviendo la dinámica del asesinato-suicidio. ¿Qué quiere decir eso? Lo representa con dos personas que están sentados en la misma rama del árbol y están compitiendo para ver quién es el primero, quien corta la rama. Ah, caray. Uh-huh. Sin saber que si se corta la rama, los dos que van a caer. Es un hedonismo Nos estamos absurdo. compitiendo. Absurdo. O sea, si lo vemos así, No es puede una ser. lógica absurda. ¿Cómo es posible Competir por algo así. que estemos compitiendo y que eso esté generando una lógica de muerte? Sí. O sea, que entre nosotros mismos nos estamos acabando. O sea, esa lógica ya está fuera de toda lógica que está regida por el bien, por la justicia, por la solidaridad. ¿Qué pasa, dice este filósofo, cuando si ambos llegan a la conciencia de que pues, mejor no la cortamos, Uh-huh. mejor la cuidamos? Así es. Porque en esta rama los dos estamos sentados. Pero no, uno y otro quiere cortar, quiere ser el primero en cortar la rama sin saber que los dos
pues van a caer. Por eso es un asesinato y a la vez un suicidio. Gerardo, Karina, estamos hablando de propiamente de la encíclica 40º año. Gerardo, en ese sentido de la encíclica 40º año, particularmente, ¿qué es lo que se retoma y se defiende de Rerum Novarum? Y por otra parte, por favor, danos la pauta, ¿qué cuestiones son criticadas y renovadas? Porque como lo vimos la vez anterior, lo escuchamos la vez anterior, amigos, Rerum Novarum es dinámico, se actualiza, no es solamente una línea donde se establecen las bases, las dejo ahí y listo, es dinámico. En este sentido, ¿qué nos puedes compartir al respecto, Gerardo? Pues se está celebrando con 40º año, el Papa Pío XI está celebrando 40 años de Rerum Novarum, y prácticamente pues reconoce los aportes de Rerum Novarum para el análisis de la realidad social y para la acción que permita la restauración de la sociedad misma. Y las ideas directrices de 40º año vienen siendo las mismas de Rerum Novarum: defensa de la propiedad, enaltecimiento del trabajo, determinación del salario justo, intervención obligatoria del Estado, instauración de un ordenamiento corporativo, la apuesta por la colaboración, por el corporativismo del que ya hablábamos la vez pasada, que también impulsa León XIII, por supuesto no impuesto por el Estado, sino gestado pues desde la base social. Y además, pues 40º año pues continúa las críticas tanto al capitalismo liberal como al socialismo, agregando otro tema que no lo dice de manera literal, pero sí lo enuncia, sí lo vislumbra, que es el tema del que ya hablábamos hace un momento, que es el tema de la aparición del totalitarismo. Totalitarismo político, totalitarismo económico. Políticamente, el totalitarismo buscó situar al Estado por encima de la persona, por encima de las personas. Buscó tener el control político, ¿sí? Y eso, pues, tuvo consecuencias gravísimas, porque a partir de entonces comienza lo que algunos analistas llamarán la deshumanización del hombre. Es decir, poner por encima del hombre singular, de la dignidad de la persona, la masa social. Acuérdense que quienes nos escuchan, una de las herramientas que para entonces se explotó muchísimo en estos regímenes totalitarios ya enunciados hace un momento fue la propaganda política. Y eso propició pues endiosar a un individuo como el líder. Claro. El líder de este régimen totalitario. Ya sabemos pues los nombres, ¿verdad? Pero precisamente esto propició también una inminente deshumanización humana, ¿verdad? Una inminente deshumanización, instrumentalización del hombre, que hoy seguimos teniendo de alguna manera pues los estragos de estas políticas que desde entonces se van imponiendo en el escenario mundial. Gerardo, muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado. ¿Algo que quieras agregar para concluir este tema tan extenso? Sí, pues yo quisiera citar para concluir unas palabras del mismo Papa Pío XI de esta encíclica 40º año. Dice así: la verdadera unión de todos en aras del bien común, como ya hacías mención hace un momento, solo se alcanza cuando todas las partes de la sociedad sienten íntimamente que son miembros de una gran familia e hijos del mismo Padre Celestial, más aún, un solo cuerpo en Cristo, siendo todos recíprocamente miembros los unos de los otros. Ese es un ideal. O sea, realmente vamos a caminar como sociedad, realmente podemos llegar a la realización del bien común, que también podríamos decir a la realización del desarrollo integral del ser humano, en la medida en que nos reconozcamos como una sola familia. Es decir, en la medida en que no nos veamos ni como enemigos, ni como competentes, ni como unos arriba y otros abajo, en la medida en que nos reconozcamos como frater, es decir, como hermanos. Y eso cuesta. Y más hoy en día. Hoy en día es muy difícil, Gerardo. Eso es
Ese es el gran reto de la sociedad, es nuestro gran reto, amigos, amigas que nos escuchan. El que está al lado de nosotros no es nuestra competencia, no. También siente, también piensa y también tiene esas necesidades que nosotros tenemos. Seguramente está pasando por algo muy, muy complejo. Gerardo, muchísimas gracias, maestro Gerardo Pérez, por estar una vez más con nosotros. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias por la invitación y saludos a todos.